Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es lunes 11 de mayo del año 2026 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, seguidores de nuestra fanpage de Sin Permiso, amigos que visitan nuestro canal de YouTube y nuestras distintas redes sociales. Reitero, mil gracias. A los colombianos residentes en el exterior, gracias por escucharnos, por compartir nuestro trabajo periodístico con familiares y amigos. A los compañeros del equipo de trabajo de Sin Permiso, nuestro saludo y nuestra gratitud siempre por permitirnos estar con ustedes todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana, como ampliamente ha sido difundido. Falleció el exministro y ex vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras. Falleció a los 64 años de edad el pasado 8 de mayo. Luego de varios días de preocupación por el estado de salud de Germán Vargas Lleras, se confirmó el fallecimiento a la edad de 64 años, este 8 de mayo del año 2026. De acuerdo con lo que comunicó la Fundación Santa Fe de Bogotá, el ex vicepresidente estuvo bajo cuidado clínico en atención domiciliaria durante las últimas semanas. Cabe recordar que Vargas Lleras había estado padeciendo quebrantos de salud desde hace varios años mientras luchaba contra un cáncer. En el año 2025, el ex vicepresidente tuvo que pasar por 2 intervenciones quirúrgicas, una de ellas en abril, precisamente en la Fundación Santa Fe, y una más en mayo, cuando se le practicó una cirugía neurológica en Houston, Estados Unidos. Desde entonces no se conocieron muchos detalles de su estado de salud hasta que el expresidente Álvaro Uribe se pronunció a través de sus redes sociales el pasado 11 de marzo. Mis mayores deseos por la salud del doctor Germán Vargas Lleras, patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyunturas. Posteriormente, algunos miembros de Cambio Radical transmitieron mensajes de tranquilidad frente a la condición del ex vicepresidente. Sin embargo, este 8 de mayo se confirmó el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, reitero, a sus 64 años de edad, en la capital de la República. Horas después de que se confirmara esa noticia, durante la madrugada del pasado sábado 9 de mayo, la cuenta oficial de X del partido Cambio Radical difundió la información de la velación del ex vicepresidente Vargas Lleras. Según se lee en la imagen que fue compartida por ese grupo político, por ese partido, la familia del fallecido ex vicepresidente Germán Vargas Lleras invita a su velación en el Salón Bolívar del Palacio San Carlos este sábado 9 de mayo de 3 a 7 de la noche y el domingo 10 de mayo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Esa fue la invitación que se hizo, velación que se cumplió, reitero, hasta ayer a las 6 de la tarde. Pero recordemos a nuestros seguidores y oyentes quién era Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras fue fórmula vicepresidencial para la reelección de Juan Manuel Santos. Antes de eso, fue su ministro de Vivienda desde abril de 2002 y también fue ministro del Interior. El exministro Vargas Lleras murió el pasado 8 de mayo, era la cabeza del partido Cambio Radical
y como vicepresidente en el segundo periodo del gobierno de Juan Manuel Santos, fue el encargado de sacar adelante los proyectos estratégicos y toda la política de infraestructura durante 3 años. Eso lo logró tras ser la fórmula vicepresidencial para la reelección de Juan Manuel Santos. Antes de eso, reitero, fue su ministro de Vivienda desde abril de 2002 y también fue ministro del Interior. Nació en Bogotá en el año de 1962 y era nieto del expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo, sobrino del exconstituyente y exembajador de Washington Carlos Lleras de la Fuente y hermano del excandidato a la alcaldía de Bogotá Enrique Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras era abogado de la Universidad del Rosario y contaba con un posgrado en Gobierno y Administración Pública del Instituto Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Inició su carrera política en el año de 1981 en el Nuevo Liberalismo, liderado por Luis Carlos Galán. Fue secretario general del Partido Liberal en 1990 y en 1992 hasta 1998 fue concejal de Bogotá. Luego, en 1998, fue elegido senador por el Partido Liberal y se convirtió en el principal crítico de las negociaciones de paz con las FARC del gobierno de Andrés Pastrana y el mayor opositor al despeje del Caguán. Esta oposición lo acercó al entonces candidato Álvaro Uribe Vélez. En el año 2002 salió del Partido Liberal a respaldar la candidatura de Uribe a la presidencia y fue elegido senador por el Movimiento Colombia, siempre de Juan Lozano. En el 2023, Vargas Lleras se unió al Movimiento Cambio Radical, fundado en 1998 por un grupo de exgalanistas, partido del cual sería elegido presidente en el 2004. En el 2005 apoyó la primera reelección de Uribe y fue reelegido senador con la más alta votación para el Senado, con 223.000 votos. En el año 2010 lanzó su candidatura a la presidencia de la República con el Partido Cambio Radical, presentándose como un liberal de centro y oponiéndose a una segunda reelección de Uribe. En las últimas semanas de esa campaña se convirtió en un candidato con una gran aceptación, impulsado por su excelente desempeño en los debates. Quedó por fuera de la contienda electoral en primera vuelta, pero alcanzó un tercer lugar con un 10.1% de la votación. En el 2018 fue candidato presidencial por el movimiento Mejor Vargas Lleras, recogiendo más de 5,5 millones de firmas, quedando fuera de segunda vuelta por debajo de Iván Duque y de Gustavo Petro. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García y los buenos días, la gratitud inmensa como siempre a nuestros seguidores. Mucha atención. La Gobernación del Valle del Cauca evalúa la posibilidad de declarar una emergencia humanitaria en el departamento ante la grave crisis que enfrenta el sistema de salud. Según informó la Secretaría de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, entre los factores que preocupan a las autoridades se encuentran el cierre de cerca de 2.000 servicios de salud, la pérdida de personal médico y una cartera acumulada de la red pública y privada que ya se acerca a los 7 billones de pesos. La funcionaria aseguró que actualmente se realizan los análisis necesarios para tomar una decisión frente a esta medida, teniendo en cuenta el deterioro progresivo de la atención médica para los vallecaucanos. Lesmes explicó que muchos servicios han dejado de operar no solo por cierres administrativos, sino también por la falta de especialistas y personal capacitado para atender distintas áreas de la salud. Asimismo, la secretaría indicó que durante el último año se ha reducido considerablemente la oferta instalada en hospitales y clínicas del departamento, situación que ha generado mayores barreras de acceso para los pacientes, especialmente en servicios especializados.
La crisis del sistema de salud en el Valle del Cauca se suma al panorama nacional que atraviesa actualmente este sector, puntualizó por último la secretaria de Salud, María Cristina Lesmes. Muy crítico, estamos haciendo las cuentas suficientes para declarar una emergencia humanitaria por la situación de salud de los vallecaucanos. Tenemos un cierre permanente de servicios, algunos no por el cierre administrativo, sino por la falta del recurso humano que atienda especialmente un servicio, una especialidad precisa. Y esto nos está ocurriendo en todo el departamento. Tenemos una desatención de los vallecaucanos, una entrega de tratamientos interrumpida. Tengo muchos pacientes con patología de cáncer de alto costo esperando una autorización de su medicamento, de su quimioterapia o su procedimiento. Muchísimas personas con cirugías aplazadas, citas de especialistas a 6 meses, con una complicación, un incremento de las muertes evitables ya demostrada, especialmente con los pacientes de cáncer y de la 9PS, y que estamos estudiando para las demás. Hemos cerrado alrededor de 2.000 servicios en el departamento del Valle del Cauca en lo corrido del último año. Tenemos una disminución de la oferta instalada prácticamente en toda parte, una pérdida de talento humano, y eso redunda nuevamente en mayores barreras de acceso. Estamos haciendo acercamientos nuevamente con Procuraduría para hacer seguimiento a la contratación de las EPS y hacer una visibilidad clara de cómo está la ruta de atención en un paciente, en una persona que se acerca a servicios de prevención o de promoción, a una persona enferma que requiere la alta complejidad o los altos costos. Queremos verificar la contratación de la mediana complejidad y la razón por la cual tenemos cartera en la baja complejidad, que es inexplicable. La situación es crítica. Yo creo que estamos cercanos a los 7 billones de pesos. Las deudas se van incrementando en el 30%, alrededor del 30% mensual, aunque el mes pasado tenemos pagos que no superan el 34% de la cartera. Y tenemos una discrepancia cada vez mayor entre las cifras de las EPS y de las IPS, perfectamente identificada la razón de las mismas. Para las IPS es cartera lo que facturaron y entregaron las facturas a la EPS. Y para la EPS que no acepta las facturas, que las devuelve o que las glosa, esa cartera no existe, y eso hace que las cifras que históricamente no han coincidido hoy tengan un espacio más grande. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Hace 10 años nació un sueño, el sueño de transformar vidas y dignificar el deporte de nuestro departamento. Una apuesta hecha con el corazón, liderada por la gobernación, que durante una década ha regresado al Valle del Cauca su liderazgo deportivo. Hoy, miles de atletas apoyados, cientos de medallas en competencias nacionales e internacionales y una generación que encontró en el deporte educación, salud, acompañamiento y futuro. Porque Valle Oro Puro ha sembrado 10 años de fuerza, disciplina y esperanza en los guerreros del paraíso. Sin permiso. Y mucha atención, la gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de Milady Villada, presidenta del Consejo del municipio de Obando. El anuncio fue hecho por el secretario de Seguridad y Convivencia del departamento, Guillermo Londoño, quien rechazó este hecho violento y aseguró que por instrucciones de la gobernadora, desde las primeras horas se activaron operativos conjuntos con la Policía Valle para avanzar en la investigación. Las autoridades también pusieron en marcha capacidades de la Red Aérea de Protección Territorial Raptor, utilizando drones de alta tecnología para apoyar la búsqueda de los responsables. El gobierno departamental rechaza vehementemente el asesinato de la presidenta del Consejo en el municipio de Obando.
Desde tempranas horas hacemos presencia en el municipio por instrucciones de la gobernadora Ilian Francisca Toro, en compañía de la comandante del Departamento de Policía Valle, la general Sandra Elena Rodríguez. Desde el momento de los hechos se han desplegado las capacidades de nuestra fuerza pública y se han sumado las capacidades también de la gobernación. La gobernadora ha habilitado a través de la tasa de seguridad una recompensa de hasta 100 millones de pesos para los ciudadanos que nos puedan brindar información que permita ubicar a los responsables, así como hemos sumado las capacidades de nuestra red aérea de protección territorial con aeronaves no tripuladas que permita apoyar las tareas de nuestros policías en esta investigación que tiene que dar como resultado la captura de los responsables de este lamentable, en donde la concejal se encontraba en un restaurante almorzando y ahí llegaron 2 sujetos que de forma indiscriminada y sin mediar palabra atacaron su humanidad y acabaron con su vida. Hemos podido establecer que en el 2023, del 2020 al 2023, habían unas denuncias que había presentado la concejal, que la Unidad Nacional de Protección había entregado unas medidas que era un chaleco y un botón de pánico, pero posteriormente parece ser que ya no tenía medidas y estamos en estos momentos estableciendo eso para lograr saber realmente qué había sucedido con lo que la concejal había solicitado ante la Unidad Nacional de Protección. Pedirle a todos los ciudadanos que cualquier información que tengan sobre este lamentable hecho, llamen a la línea 314-361-7841. En esta línea estarán los investigadores atentos a recibir con absoluta reserva cualquier información que permita ubicar a los responsables materiales de este lamentable hecho. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Hace 10 años empezamos a cumplir sueños con disciplina, talento y compromiso. Hace 10 años vimos nacer un programa que ha transformado la vida de nuestros atletas vallecolcanos. Valle Oro Puro. Somos el paraíso del deporte y llevamos 10 años demostrándolo. 10 años de esfuerzo sin rendirnos. De respaldo que nos impulsa y nos protege. 10 años rompiendo límites. Y seguiremos forjando campeones. En el Valle del Cauca estamos hechos de oro puro. Sin Permiso. Gracias, John F. Mario y compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en esta emisión del magazine informativo Sin Permiso de hoy lunes 11 de mayo del año 2026. Mucha atención, la Procuraduría rechaza el empleo de minas antipersonal y solicita acciones urgentes frente a las recientes afectaciones en el Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño. La Procuraduría General de la Nación expresa su más enérgico rechazo frente a los recientes accidentes por minas antipersonal registrados en el Bajo Cauca antioqueño y la región del Catatumbo, incluyendo el lamentable hecho reportado en el municipio de Tibú. El ente de control condena el uso indiscriminado de estos artefactos por parte de los grupos armados ilegales, advirtiendo categóricamente que las minas antipersonal son armas prohibidas por el derecho internacional humanitario debido a sus efectos indiscriminados. Estos acontecimientos generan una profunda preocupación para la institución, en tanto constituyen una sistemática violación de los derechos humanos y una grave infracción al derecho internacional humanitario, tal como lo evidencian las cifras del primer trimestre de 2026. Estas regiones concentran el mayor número de víctimas a nivel nacional, dejando al descubierto una táctica criminal de control territorial que impone el terror, genera confinamientos y pone en inminente riesgo la vida e integridad de la población civil y de la fuerza pública, convirtiéndose en un grave obstáculo para la implementación del acuerdo de paz. Al respecto, el Ministerio Público hace un urgente llamado al Gobierno Nacional para que retome y garantice el control territorial efectivo en las zonas. Asimismo, requiere al Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersona de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, en articulación con alcaldías y gobernaciones,
para que implementen de inmediato actividades de educación en el riesgo de artefactos explosivos y aseguren la aplicación estricta de la ruta asistencial integral a víctimas, garantizando la evacuación, extracción, atención prehospitalaria, hospitalaria y rehabilitación de los afectados. La Procuraduría hace un llamado a prevenir estas graves violaciones a los derechos de la población civil y de la fuerza pública y reitera que continuará adelantando labores permanentes de monitoreo frente a la situación humanitaria en el país. En ese sentido, la entidad mantendrá su estricta vigilancia preventiva sobre las autoridades responsables de la implementación de la política de acción integral contra minas antipersona, con el propósito de asegurar una respuesta estatal oportuna, la protección de la población y las garantías de no repetición. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que el presidente Gustavo Petro vincula asesinato del periodista Mateo Pérez con mafias del oro que controlan el Congreso. El mandatario argumentó que la explotación minera de forma ilegal ha fortalecido el lavado de activos y el recrudecimiento de la violencia en Colombia. Luego de confirmarse la noticia de la muerte del joven periodista antioqueño Mateo Pérez, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la dura situación de orden público que enfrenta Antioquia y la cruda violencia que afecta a varias zonas de dicho departamento. En su pronunciamiento, el mandatario comenzó por asegurar que este recrudecimiento de la violencia se ha fortalecido con el surgimiento de economías ilegales derivadas de la explotación de oro, tema que relacionó directamente con la muerte del comunicador social. El pronunciamiento lo hizo a través de su cuenta de X, donde el presidente afirmó que las mafias del oro controlan parlamentarios suficientes para no dejar reformar el Código Minero, al insistir en que la minería ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados y lavado de activos en el país. La violencia en Antioquia se concentra en el valle del río Cauca, desde Buriticá hasta Caucasia. En mi análisis, la región más violenta del país, en el valle antioqueño del río Cauca, está determinada por la presencia de oro que el río transporta a través de los afluentes que descienden del cerro Buriticá, una verdadera montaña de oro que los indígenas conocían incluso antes de la llegada de los españoles. Un territorio que, según él, sirvió de campo fértil para el narcotráfico que en la época de los 90 comenzó a utilizar el oro para el lavado de activos ilícitos. En 1992, con la llegada del neoliberalismo al poder, se liberalizó el mercado del oro y se eliminó el monopolio de la compra de oro del Banco de la República. Una ley desastrosa. A partir de entonces, el narcotráfico se vinculó al oro para lavar activos, inicialmente de forma débil, debido a su bajo precio, aseguró el presidente Petro. Y más adelante reseñó: organizaciones de narcotráfico derivadas del paramilitarismo y de las FARC desarmadas se dedicaron por completo al lavado de dólares de cocaína con oro, y el precio del oro, debido a la crisis capitalista global de 2008, se disparó en sus precios internacionales, lo que en la actualidad sigue afectando a la población. No obstante, en medio de su recuento sobre cómo se fortaleció el narcotráfico y con la violencia, el mandatario tocó un tema muy sensible: el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, tema por el que lanzó fuertes cuestionamientos al Congreso y aseguró que sectores políticos estarían impidiendo una reforma al Código Minero. Desde entonces, nuestros ríos con oro aluvial han sido literalmente destruidos. El noreste de Antioquia y Bajo Cauca, Chocó, son depredación ambiental hasta el punto de las lágrimas para los seres humanos que presencian esa destrucción de Antioquia y Chocó. Ahora buscan brutalmente utilizar el asesinato del joven periodista Mateo para obtener dividendos electorales a favor de quienes han promulgado las normas que permiten esa violencia. La minería en Antioquia era gestionada por gobiernos departamentales que guardaban silencio ante el paramilitarismo y el narcotráfico, afirmó Petro. Y por eso sentenció: la gestión departamental de la minería con sus títulos mineros opacos es un desastre. Decidí nacionalizar la política minera en Antioquia.
Mi objetivo era otorgar títulos a miles de mineros antioqueños, chocuanos y nariñenses para una explotación racional del oro sin depredación ambiental. Presenté el proyecto de ley para reformar el Código Minero al Congreso. No se ha discutido ni un segundo. Las mafias del oro controlan suficientes parlamentarios como para impedir la reforma del Código Minero, dijo textualmente. Así concluyó asegurando que una reforma minera se hace urgente en el país y que ésta debe restablecer el monopolio de la compra del oro en Colombia. Ante la negativa del Congreso de debatir el proyecto de ley de reforma minera, impulsado por el uribismo y respaldado por la mayoría del Congreso, tomamos el control de 2 empresas, concluyó el mandatario. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos comparte más información. Sin Permiso. Y mucha atención, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió mecanismos de verificación y seguimiento a los acuerdos firmados con bandas criminales en Buenaventura con el objetivo de frenar los casos de explotación sexual, violencia de género y reclutamiento de niñas y adolescentes en el puerto. La mandataria aseguró que aunque es importante avanzar en pactos que busquen proteger a la población vulnerable, estos deben contar con controles reales que garanticen su cumplimiento. Según explicó, las denuncias conocidas en Buenaventura evidencian que menores de edad estarían siendo instrumentalizadas por estructuras criminales, situación que calificó como grave y preocupante. Dilian Francisca Toro señaló que el delegado de la Mesa Sociojurídica, creada por el Gobierno Nacional, promovió un acuerdo con estas bandas para evitar que continúe este tipo de hechos, pero insistió en que debe existir vigilancia permanente sobre lo pactado. Sí, efectivamente, esta es una denuncia que se ha presentado en Buenaventura y por eso el delegado de la Mesa Sociojurídica que se ha creado por parte del gobierno, pues hizo como un pacto con ellos para lograr que esto no se siguiera presentando. Lógicamente, y es algo que nosotros estamos pidiendo, es un mecanismo de verificación, porque muchas veces se hacen los pactos, pero no se cumplen. Nosotros lo que aquí estamos solicitando es que se haga esa verificación, el seguimiento, para que realmente eso se dé, porque no puede ser que estén utilizando las jóvenes, las niñas, precisamente para poder generar sus actividades ellos mismos. Entonces, por eso es tan importante que se haga esto, pero con verificación. Instrumentalizan a las muchachas, les ofrecen recursos, pero además se las llevan y pues ellas les toca ir. Entonces, esto prácticamente es un abuso sexual que hacen de estas niñas. Por eso le digo, me parece muy importante el pacto que se firmó, pero lógicamente mecanismos de verificación claros y seguimiento para que esto realmente sí se cumpla, porque pues hay muchos pactos que se hacen pero que no se cumplen, y precisamente lo que nosotros queremos es que no haya más niñas ni más jóvenes instrumentalizadas por las bandas criminales. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Hace 10 años nació un sueño, el sueño de transformar vidas y dignificar el deporte de nuestro departamento. Una apuesta hecha con el corazón, liderada por la gobernación, que durante una década ha regresado al Valle del Cauca su liderazgo deportivo. Hoy, miles de atletas apoyados, cientos de medallas en competencias nacionales e internacionales y una generación que encontró en el deporte educación, salud, acompañamiento y futuro. Porque Valle Oro Puro ha sembrado 10 años de fuerza, disciplina y esperanza en los guerreros del paraíso. Sin Permiso. Y mucha atención que la comunidad de El Dobio conoció proyectos de renovación del Parque Central impulsado por la Gobernación del Valle. La Gobernación socializó el proyecto de remodelación del Parque Central del municipio del Dobio, iniciativa que busca transformar este espacio público en un punto de encuentro más moderno, seguro y atractivo para la comunidad y los visitantes.
un parque que permite la conectividad entre el turismo religioso, el descanso y aprovechamiento del espacio público para el deporte y la recreación, el cual tendrá una intervención de más de 6.000 metros cuadrados aproximadamente. Contará con bancas en concreto y espacios verdes importantes para que los niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar del descanso y un espacio público adecuado para el Dobio, indicó Gustavo Roa, secretario de Vivienda y Hábitat del Valle del Cauca. Esto se da en el marco de los conversatorios ciudadanos. La señora gobernadora ha adquirido compromisos en los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca y dentro de ellos el municipio del Dobio. Una de las propuestas más votadas en el municipio del Dobio fue la remodelación o intervención del parque aledaño a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Un parque que permite la conectividad entre el turismo religioso y el descanso y aprovechamiento del espacio público recreo deportivo. Este parque tendrá una intervención a más de 6.000 metros cuadrados aproximadamente, los cuales contarán con bancas en concreto, espacios verdes importantes para que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar del descanso y puedan disfrutar de una tarde o de una mañana hermosa y soleada en el municipio del Dobio. Es una inversión de casi 6.000 millones de pesos, que con todo el esfuerzo la gobernación del Valle del Cauca le lleva a toda la población del Dobio. La Secretaría de Vivienda y Hábitat, como desarrolladora de este proyecto, bajo los lineamientos de la señora gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, tiene el placer de informarles que ya iniciamos ejecución de obra en este municipio. Son 9 meses aproximadamente de intervención que tendremos en obra pública. Eso nos permitirá muy pronto entregarle a la comunidad del Dobio este parque totalmente remodelado para el beneficio de toda la población y de los turistas que llegan a nivel nacional e incluso internacional por el turismo religioso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Hace 10 años empezamos a cumplir sueños con disciplina, talento y compromiso. Hace 10 años vimos nacer un programa que ha transformado la vida de nuestros atletas vallecolcanos. Valle Oro Puro. Somos el paraíso del deporte y llevamos 10 años demostrándolo. 10 años de esfuerzo sin rendirnos. De respaldo que nos impulsa y nos protege. 10 años rompiendo límites. Y seguiremos forjando campeones. En el Valle del Cauca estamos hechos de oro puro. Sin permiso. Gracias John F. Mario y compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en esta emisión del magazine informativo Sin Permiso de hoy lunes 11 de mayo del año 2026. Mucha atención, fue desarticulada red delictiva dedicada a la falsificación y distribución de moneda y billetes de lotería a gran escala. La organización se habría valido de empresas de mensajería del comercio formal para movilizar el material ilícito y distribuirlo al menudeo a través de loteros. La Fiscalía General de la Nación afectó a una red dedicada a la falsificación y tráfico de moneda y billetes de lotería con la captura y judicialización de 6 de sus presuntos integrantes en Bogotá, Cali, Valle del Cauca y Medellín, Antioquia. Se trata de Héctor Fabio Ramírez, alias El Motas, quien sería el encargado de distribuir el dinero espurio. Kiven Correa Cabrera, señalado de diseñar y elaborar el material ilícito, aprovechando su vinculación a un establecimiento de impresión. Juan José Cárdenas Candela, alias Muelas, posible responsable de la adquisición de insumos para la producción ilegal. Dagoberto William León Ruiz, alias Dago, implicado en la fabricación fraudulenta de billetes de lotería. También están los hermanos Omar Darío y Julio César Rangel Moreno, que tendrían a su disposición una fachada de venta de juegos de suerte y de azar en Medellín para comercializar los productos ilícitos a través de loteros.
Durante las diligencias de registro y allanamiento que permitieron la captura de estas personas, se incautaron billetes falsificados en denominaciones de 20.000, 50.000 y 100.000 pesos, que sumaron más de 57 millones de pesos, 56.330 dólares y la incautación de 412 billetes de lotería adulterados correspondientes a sorteos que iban a realizarse en Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, entre otros. Estas actividades delictivas realizadas a gran escala habrían afectado la economía nacional, los recursos destinados al sistema de salud y el patrimonio de comerciantes y ciudadanos. Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los presuntos responsables, de acuerdo con su participación individual, los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir, ejercicio ilícito de monopolio rentístico y falsedad en documento público. 5 de los detenidos fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario y uno más con detención domiciliaria. Está usted escuchando sin permiso, y mucha atención que la Fiscalía imputa al general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro por presuntamente acosar sexualmente a 2 subalternas. Los elementos materiales probatorios indican que habría aprovechado su cargo y rango en el Ejército Nacional para hacer comentarios de carácter sexual y exigir fotografías íntimas o encuentros privados a las víctimas. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al excomandante del Ejército Nacional, general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, como presunto responsable del delito de acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo. La investigación, orientada con un enfoque diferencial de género y de protección integral a las víctimas, dan cuenta de que el oficial, mientras se desempeñó como comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares y comandante del Ejército Nacional entre 2019 y 2022, habría aprovechado su rango, cargo y posición en la institución para realizar insinuaciones de tipo íntimo y otros actos en contra de la dignidad de 2 mujeres que hicieron parte de su equipo de trabajo y el entorno laboral. Las víctimas acreditadas, una suboficial y una abogada contratista, indicaron que el entonces general de manera recurrente les hacía comentarios sugestivos sobre su forma de vestir o apariencia física, solicitaba fotografías personales y de connotación sexual y en tono de mando hacía solicitudes para concretar encuentros privados en horarios no laborales. Adicionalmente, se conoció ante la negativa constante de las mujeres, el entonces comandante, al parecer, ejerció hostigamiento e hizo descalificaciones públicas. El general en retiro Zapateiro Altamiranda no aceptó los cargos en su contra. El general Zapateiro es muy famoso por el grito de ¡Ajúa! Mucha atención, está usted escuchando sin permiso. Y rescatan a 7 colombianas víctimas de explotación sexual en una operación internacional que dejó 14 capturas. Un operativo coordinado entre Colombia, España, Francia, Ecuador, Chile y República Dominicana culminó con la liberación de ciudadanas explotadas por redes transnacionales que recurrían a engaños y amenazas. Durante 2026, la Policía Nacional registró 77 víctimas de trata de personas en Colombia, 47 mujeres y 30 hombres. En lo corrido del año se realizaron 11 capturas por el delito de trata de personas en departamentos como Risaralda, norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. Una operación conjunta entre las autoridades de Colombia, España, Francia, Ecuador, Chile y República Dominicana permitió el rescate de 7 mujeres colombianas sometidas a explotación sexual en el extranjero. La acción, denominada Operación Dignidad, derivó en la captura de 14 personas señaladas de integrar redes dedicadas a la trata de personas y a la explotación sexual, según informó la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol,
Las víctimas habrían sido captadas mediante engaños y redes sociales y luego trasladadas fuera del país, donde permanecían bajo amenazas, control permanente y en algunos casos sedadas con sustancias psicoactivas. La operación Dignidad fue desarrollada gracias a la cooperación de Ameripol, Europol, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la iniciativa Pacto 2.0. Según detalló la Policía Nacional, las mujeres rescatadas fueron víctimas de redes transnacionales que actuaban bajo esquemas de engaño, utilizando plataformas digitales y falsas ofertas laborales para atraerlas. Una vez en territorio extranjero, las víctimas sufrían controles estrictos y en diversas ocasiones recibían sedantes para anular su voluntad. En España, una de las mujeres fue localizada en Valencia, donde permanecía custodiada por miembros de una organización criminal. En Ecuador, las autoridades liberaron a una ciudadana colombiana de 30 años que se encontraba bajo coacción y sedación. La JIN reportó que la víctima había sido contactada a través de redes sociales por un hombre conocido como alias Kevin, que la habría engañado con una oferta de empleo falsa. Una de las historias más impactantes responde a la mujer rescatada en Ecuador. De acuerdo con declaraciones recogidas por un medio de comunicación nacional, la madre de la víctima relató que su hija fue convencida por alias Kevin, al que solo conocía por TikTok, para viajar al extranjero con la promesa de un trabajo bien remunerado. Tras perder el contacto durante un mes, la familia logró recibir una llamada en la que la mujer, bajo evidente alteración, alcanzó a advertir: ahí viene a pegarme el hijueputa, que colombiana de M, y ya sabe mija, que si yo no aparezco por acá fue él, porque ahorita aquí había unos manes amenazándome ese estúpido. La llamada fue determinante para que la familia alertara a las autoridades. La víctima logró enviar su ubicación antes de que su captor despertara, lo que permitió su rescate por la policía ecuatoriana. Según la madre, la mujer permanecía conectada a una bolsa de suero para mantenerla sedada y fue sometida a amenazas y agresiones físicas. En Francia y República Dominicana, la operación permitió rescatar a 5 mujeres que, de acuerdo con la Policía Nacional, vivían bajo amenazas y eran víctimas de vejaciones sexuales. La intervención en estos países se realizó en coordinación con las autoridades locales y organismos internacionales, lo que facilitó respuestas rápidas y coordinadas para liberar a las víctimas. De acuerdo con el coronel Elber Vicente Alfonso Sanabria, director de investigación criminal e Interpol, la ofensiva resultó en 14 capturas por orden judicial relacionadas con delitos sexuales y trata de personas. Esta acción policial y judicial no solo devolvió la libertad a las víctimas, sino que impactó directamente a los victimarios, afirmó Sanabria, según reportó el medio citado. Como parte de la ofensiva internacional, la Policía Nacional ejecutó la llamada Operación Tradiciones, que permitió desarticular una red que enviaba mujeres desde Pereira hacia ciudades europeas como Bilbao, Getafe y Málaga. Paralelamente, la Operación María MX permitió la captura en Medellín de un presunto cabecilla que explotaba mujeres en México a través de plataformas digitales. De eso tan bueno no dan tanto. No le coma cuento a gente que usted ni siquiera ha conocido en su vida. Le ofrecen trabajos de modelo, le ofrecen trabajo para ir a cuidar niños o a cuidar ancianos, y le ofrecen unas sumas de dinero en euros o en dólares muy importantes, y cuando usted llega allá le quitan sus papeles, lo obligan a trabajar como trabajadoras sexuales, escúcheme la redundancia, y ahí viene y empieza la de Troya, empieza el Vía Crucis, empieza el Calvario, y muchas de esas mujeres incluso nunca se vuelve a saber de ellas. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora
Don Mario Germán Grajales tiene más información. Sin permiso. Y mucha atención, emprendedores del Valle. Hasta el próximo 20 de mayo estarán abiertas las inscripciones para hacer parte de Valle Vende, el primer centro comercial virtual del departamento, una iniciativa liderada por la Gobernación del Valle del Cauca a través del Hot E-Commerce. El proyecto busca fortalecer las ventas digitales de los micro, pequeñas y medianas empresas vallecaucanas, brindándoles una plataforma para comercializar sus productos y servicios a nivel regional y nacional. Las MIPYMES interesadas deberán contar con productos o servicios con potencial de comercialización digital. Además, pasarán por un proceso de evaluación o PIX en el que se analizará la viabilidad de fortalecer su unidad productiva a través del comercio electrónico. El secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo del Valle, Gerson Valencia, explicó que en esta primera convocatoria serán beneficiados inicialmente 300 emprendedores. Sin embargo, la meta del gobierno departamental es llegar a 1.000 emprendedores vinculados antes de finalizar este año. El funcionario indicó además que la plataforma funcionará como un centro comercial virtual con pasarela de pagos donde los usuarios podrán ingresar, buscar productos en diferentes categorías y realizar sus compras de manera sencilla, similar a cualquier tienda en línea. Queremos contarle a los emprendedores vallecaucanos que hemos decidido ampliar nuestra convocatoria de nuestro centro comercial virtual Valle Vende. Esta convocatoria, que estaba inicialmente hasta el día 8 de mayo, será ampliada hasta el próximo 20 de mayo. Esto a raíz de la gran acogida que ha tenido esta convocatoria en todo el departamento, que hoy ya tiene más de 1.500 unidades productivas inscritas. Así que todavía tienes tiempo. En la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico, en la página de la Gobernación del Valle, en nuestras redes sociales podrás encontrar toda la información y postularte a esta gran iniciativa. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Hace 10 años nació un sueño, el sueño de transformar vidas y dignificar el deporte de nuestro departamento. Una apuesta hecha con el corazón, liderada por la Gobernación, que durante una década ha regresado al Valle del Cauca su liderazgo deportivo. Hoy, miles de atletas apoyados, cientos de medallas en competencias nacionales e internacionales y una generación que encontró en el deporte educación, salud, acompañamiento y futuro. Porque Valle Oro Puro ha sembrado 10 años de fuerza, disciplina y esperanza en los guerreros del paraíso. Sin permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. En la información judicial hay que indicar que en un operativo realizado en corredores seguros sobre la vía Cali-Andalucía, en jurisdicción del municipio de Ginebra, las autoridades capturaron a un hombre que transportaba 168 millones en billetes falsos. El procedimiento fue adelantado por unidades de la policía y la Gobernación del Valle del Cauca en un puesto de control móvil, donde interceptaron un bus de servicio público que cubría la ruta Ipiales-Medellín. Durante la inspección, los uniformados hallaron el dinero falsificado y 2 bolsas con cerca de 900 gramos de un material granulado de color dorado que presuntamente sería utilizado para el procesamiento de billetes falsos. El coronel Pedro Astaiza, subcomandante de la Policía Valle, indicó que los billetes no cumplían con las características de seguridad y autenticidad de la moneda nacional. Los uniformados de la Policía Nacional, mediante planes de registro y control, hallaron en su equipaje 21 fajes de billetes de 100.000 pesos, para un total de 168 millones de pesos, los cuales no cumplían con las características de seguridad y autenticidad de moneda nacional. En total, en los correros del Valle llevamos 516 millones incautados mediante este delito. Y mucha atención, un hombre identificado como José Gómez, de 43 años, fue asesinado a tiros en el municipio de Cartago, norte del Valle. El ataque sicarial se registró en el barrio Villa Carolina, donde la víctima recibió varios impactos de bala en plena vía pública.
falleciendo en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Unidades de criminalística realizaron la inspección técnica del cadáver y adelantaron su traslado a medicina legal para los procedimientos correspondientes. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio y dar con el paradero de los responsables. Y mucha atención que identifican a mujer asesinada en ataque sicarial en el barrio La Ventura de Guadalajara de Buga. Como Ana Milena Calero fue identificada la mujer víctima de ataque sicarial en un establecimiento comercial del mencionado barrio en la ciudad Señora. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables de este hecho. Y mucha atención que el cuerpo de un hombre fue hallado en aguas del río La Vieja. En la tarde del sábado fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en aguas del río La Vieja, en el corredor vial que comunica a Cartago con el sector de Puerto Caldas en jurisdicción del departamento de Risaralda. El cadáver fue reportado por organismos de socorro y autoridades competentes, quienes realizaron la inspección técnica antes de trasladarlo al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se adelantan los procesos de identificación y los análisis correspondientes para establecer las causas de la muerte. Hasta el momento las autoridades no han entregado información sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho. Y mucha atención que una mujer muerta y varios heridos dejó un accidente de una buseta en la vía Trujillo-Río Frío. Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este domingo en la vía que conecta el Jardín del Valle con el municipio de Río Frío en el sector de Las S. Según información preliminar, una buseta afiliada a la empresa Copetrans Trujillo que cubría la ruta Trujillo-Tuluá, al parecer sufrió una falla mecánica, chocó contra el separador y terminó volcada a un costado de la vía. El reporte preliminar indica que una mujer falleció y varias personas resultaron lesionadas. Los heridos fueron trasladados al hospital local Santa Cruz para recibir atención médica. Y mucha atención que como Fernando Angulo Cuero, de 22 años, fue identificado el joven que perdió la vida en medio de un ataque sicarial registrado en el barrio Portal de Las Palmas, en el municipio de Palmira. De acuerdo con las autoridades, la víctima se desplazaba en una motocicleta cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar de los hechos. Tras el homicidio, unidades de investigación y criminalística adelantaron la recolección de evidencias y testimonios para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables. Este caso es materia de investigación. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Hace 10 años empezamos a cumplir sueños con disciplina, talento y compromiso. Hace 10 años vimos nacer un programa que ha transformado la vida de nuestros atletas vallecolcanos. Valle Oro Puro. Somos el paraíso del deporte y llevamos 10 años demostrándolo. 10 años de esfuerzo sin rendirnos. De respaldo que nos impulsa y nos protege. 10 años rompiendo límites. Y seguiremos forjando campeones. En el Valle del Cauca estamos hechos de oro puro. Sin Permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Entramos en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy lunes 11 de mayo del año 2026. Estamos a la espera del reporte oficial de las autoridades, tanto a nivel nacional como departamental, sobre el comportamiento de los vallecaucanos y colombianos en lo que tiene que ver con lo que fue la celebración del Día de Madres. El año anterior, en el 2025, las cifras oficiales reportaron un significativo repunte de muertes violentas, conflictos domésticos, sanciones policiales y decomiso de armas durante la celebración del 2025, especialmente en ciudades principales y departamentos de alta incidencia. Reitero, este año aún no se han entregado cifras, informes oficiales, pero el año anterior
La jornada convocó a miles de familias en almuerzos, cenas y homenajes para reivindicar a las madres. Ese mismo día de la semana se registra un notorio aumento en los niveles de violencia, tanto en espacios privados como en la vía pública. De acuerdo con las cifras oficiales, durante la edición del 2025, las autoridades desplegaron 31.000 uniformados en el territorio nacional para intentar contener los frecuentes episodios de intolerancia y alteraciones del orden en esa emblemática fecha. El Ministerio de Defensa informó que en el 2025, el Día de la Madre, dejó 61 homicidios en el país, lo que implicó un incremento respecto a los 50 casos reportados en el 2024. Según el reporte, 24 de esos homicidios se originaron en riñas, la mayoría vinculadas al consumo de alcohol y conflictos interpersonales. Además, se recibieron 327 denuncias de violencia intrafamiliar y se impusieron más de 13.000 comparendos durante ese fin de semana, una cifra que evidencia la magnitud, la gravedad del fenómeno. Las principales concentraciones de violencia se dieron en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Meta, Quindío, Santander y Valle del Cauca. Reitero, estamos a la espera de la entrega de cifras oficiales por parte de los distintos instituciones encargadas de las mismas para conocer el comportamiento de los vallecaucanos y de los colombianos en este año, en el Día de las Madres. Está usted escuchando Sin Permiso y crecen las denuncias desde distintos movimientos y partidos políticos sobre la violencia que se ha venido generalizando en unos y otros partidos. Y digo violencia generalizando, no específicamente se ha demostrado que sean los partidos, muy posiblemente militantes, algunos otros serán pagos por militantes de esos partidos, en algunas otras oportunidades se dan casos de autoatentados. En esto se da de todo, de allí que sea tan importante que las autoridades intervengan para que pongan a buen recaudo a los vándalos. En Tuluá pintaron la sede de Cepeda y Aida Quilcue, la vandalizaron. Hay denuncias en otras capitales, en otras ciudades del país, de presuntas amenazas. Hay un tema muy grave y no hay todavía un indicio serio de las autoridades de qué pasó con la presidenta del Consejo de Obando del Centro Democrático, que fue asesinada después de aparecer en un panfleto en el que se amenazaba. Situación grave, delicadísima, y que, reitero, son las autoridades las que tienen la última palabra. Solo solicitamos respetuosa y comedidamente a los participantes en la contienda electoral a desescalar el lenguaje, a bajarle al lenguaje, no aticemos más la hoguera, no arrojemos gasolina a esta hoguera que está encendida a solo 20 días de las elecciones presidenciales en su primera vuelta. Mucha atención, que en otro campo de la información hay que indicar que fueron asegurados en centro carcelario 2 presuntos explosivistas de las disidencias de las FARC que estarían implicados en ataques terroristas en el departamento del Cauca. Los procesados habrían recibido entrenamiento en acondicionamiento de vehículos y drones para trasladar y detonar explosivos. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a José Freiner Muse Campo y José Arley Valencia Poscue, presuntos explosivistas de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, que estarían implicados en ataques contra la fuerza pública y la población civil en el Cauca. Estas personas fueron capturadas en una acción conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la SIJIN de la Policía Nacional en una vivienda ubicada en la vereda Cajete, en zona rural de Popayán, capital del departamento del Cauca. Durante el procedimiento les fueron incautados 3 celulares, una memoria USB, un dron, panfletos, un arma de fuego y munición.
La información encontrada en los dispositivos digitales permitió reafirmar la presunta participación de estos hombres en diferentes atentados en los que utilizaron drones y vehículos para trasladar y detonar artefactos explosivos. Entre los eventos que se les atribuye está el lanzamiento de granadas contra el cantón militar José Hilario López de Popayán el 2 de noviembre del 2024, la activación de un carro bomba frente a la subestación de policía de Patía, hecho que dejó una mujer muerta, 3 uniformados heridos y cuantiosos daños materiales, el 7 de junio de 2025, y el pilotaje de un dron cargado con explosivos nuevamente hasta el cantón militar, el cual fue interceptado oportunamente por unidades militares el 25 de abril del año 2026. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Musecampo y Valencia Poscue los delitos de homicidio agravado, terrorismo, concierto para delinquir agravado con fines terroristas y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso personal y privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que a tan solo 20 días de las elecciones de la primera vuelta presidencial, las campañas siguen sin recibir los anticipos, según lo alerta el MOE. La organización explicó que los anticipos son un mecanismo legal diseñado para garantizar que todas las campañas puedan competir en igualdad de condiciones. La misión de observación electoral MOE alertó que a 20 días de las elecciones presidenciales de este 2026 se evidenciaron varios retrasos en la entrega de los anticipos de financiación para las campañas. Según la organización, 6 candidaturas ya solicitaron estos recursos ante el Consejo Nacional Electoral, pero hasta ahora no han podido recibirlos porque no existe una resolución que defina las condiciones necesarias para realizar los desembolsos. Esta omisión administrativa afecta directamente el equilibrio de la contienda electoral y la planeación financiera de las campañas, pues los anticipos son el mecanismo legal previsto para garantizar condiciones de competencia justa para todos los contendientes, advirtió la MOE. La organización explicó que los anticipos son un mecanismo legal diseñado para garantizar que todas las campañas puedan competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, para acceder a esos recursos, las candidaturas deben presentar pólizas o garantías bancarias cuyos requisitos técnicos todavía no han sido establecidos oficialmente por el Consejo Nacional Electoral. Esto ha generado que los trámites financieros permanezcan detenidos y que las campañas no puedan avanzar con normalidad en la recta final hacia las elecciones. La directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, señaló que cada día de retraso representa un daño para la democracia, en especial porque las campañas necesitan contar con recursos oportunos para desarrollar actividades, difundir propuestas y llegar a los ciudadanos en condiciones de igualdad. El retraso en la definición de estas reglas de juego y sobre todo de la entrega oportuna de los anticipos genera un daño democrático irreparable, añadió Barrios. La MOE insistió en que el tiempo es limitado y que cualquier demora adicional puede afectar la participación democrática y la confianza ciudadana en el proceso electoral. Por lo tanto, espera recibir información clara por parte del Consejo Nacional Electoral durante la próxima Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, programada para pasado mañana, 13 de mayo. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que desde el municipio de Río Frío están convocando a una asamblea para compartir con la comunidad el auto de convocatoria a audiencia pública minera de Río Frío el 20 de mayo de 2026. Hay puntos importantes sobre los que ha venido hablando un profesional del derecho que no se han cumplido a cabalidad,
dentro de la fase del proceso de socialización y sobre aspectos importantes en la parte de la jurisprudencia relevante para tratar de tirar al piso estas solicitudes de minería en el municipio de Río Frío, especialmente en corregimientos como Fenicia, y anexan y tienen un documento importante de la Agencia Nacional de Minería que dice: informe jurídico, técnico, económico y ambiental de las propuestas de contrato de concesión viabilizadas en el municipio de Río Frío, departamento del Valle del Cauca, y tiene como fecha el 5 de mayo. Y en uno de sus cuadros, de sus apartes, presentan las solicitudes y los proponentes de esas solicitudes: Juan Carlos Monsalve Trejos, Miguel Ángel Medina Hernández y Nacional de Minerales y Metales SAS. Estas personas tienen solicitudes para arenas de río, gravas de río, recebo. Miguel Ángel Medina Hernández tiene arenas, gravas y recebo. Y hay una solicitud de la Nacional de Minerales y Metales SAS que presenta una solicitud para minerales de oro y sus concentrados, minerales de plata y sus concentrados, minerales de platino, incluye platino, paladio, rutenio, rodio, osmio y sus concentrados. Todo esto en Río Frío, Valle del Cauca y en algunos sectores de Calima, el Darién. Situación, reitero, compleja, delicada. Son solicitudes de permisos o de viabilidad para minería en Fenicia, en Río Frío, en Portugal de Piedras. De allí que el 20 se convoca esa audiencia para tratar el tema y que los riofrienses se enteren. Y miren, algunos están insistiendo en tumbar esa decisión de entregar. Obviamente las licencias se tienen que adelantar, se tienen que tramitar, pero las cosas van avanzando. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz inicio de semana para todos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.